Es un tiempo político este de preparación más que de definiciones. Las estructuras se mueven en dos bloques y hay líneas o corrientes que tratan de mirar el medio sin que sea una definición tácita de estar allí, pero sí preparar lo que yo entiendo el gran desafío de la política, no de los partidos y las coaliciones, que es el año 2023. La futurología en este caso vale porque el 21 es elección de medio término, se movieron las fechas, acuerdo del oficialismo y la oposición, y en este primer bloque del programa voy a charlar con Ismael Castro, de la agrupación 1945, a partir de declaraciones que fueron efectuadas en este programa por uno de los dirigentes que viene a plantear un peronismo remozado para reconquistarlo. Estoy hablando de Manuel Fernández, que es dirigente del Movimiento Evita y además concejal. Él dijo con mucho respeto para algunos, otros hacía una falta de esto, que el peronismo tradicional viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo que son ellos. Y entonces la primera pregunta, que no tiene que ver con lo necrológico, sino con lo vivencial, es ¿qué te pasa a vos cuando escuchás de un joven dirigente decir que esa foto del 24 de marzo, allí en el Monumento a la Memoria, es parte del pasado que tiene que ser enterrado? Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Rubén. Antes que nada, yo creo que me parece que hay un escenario político en lo local en donde nosotros desde hace un tiempo, en una última charla que había tenido con vos, habíamos planteado nuestra posición en relación a la unidad del peronismo y que esos intentos tenían que ser ingentes para que se den. Y yo me parece que cuando por ahí uno escucha ese tipo de definiciones, yo filosóficamente no comulgo con esas ideas. Me parece que el peronismo es uno solo. El general decía, los hay combativos, los hay contemplativos, los hay ortodoxos, heterodoxos, y todos representamos una pequeña porción. Ahora, como filosofía del peronismo, yo entiendo que no existe esa posibilidad, o por lo menos me parece que no es una condición necesaria para el crecimiento de espacios políticos, el exterminio, la muerte, cualquier tipo de definición que haga que se excluya un sector del peronismo. A mí me parece que esa foto del 24, además me parece que tiene una significación muy importante, porque si bien los flashes y las fotos se enfocaban hacia los dirigentes históricos, hacia exintendentes, funcionarios nacionales, también había 3 generaciones de peronismo en ese acto. Vos tuviste y has visto que había muchos jóvenes, y que era un acto que la verdad que fue muy importante, en donde muchos dirigentes dejaron de lado por ahí diferencias personales para conmemorar una fecha tan cara a nuestra historia, tan difícil y tan importante para el peronismo. Y la verdad que uno se queda de ese acto, yo me quedo con la emoción, con haberla escuchado a Inés Iglesias leyendo esa carta a su compañero, con pibas jóvenes que pasaban al frente y rememoraban lo que fue esa noche oscura. Y entonces digo, el peronismo está en todo eso. Todos representamos una pequeña porción, pero no creo ni de ninguna manera me parece que es prudente, ni que me parece que es lógico que se piensen que la inexistencia de un sector colabora al surgimiento de otro. Yo creo que en esa cantidad de porciones diferentes que representamos, todos tenemos que encontrar el lugar, y si esa síntesis del peronismo no aparece, lo mejor que puede pasar es que se contrapongan proyectos, se generen alternativas, se construya política para, en todo caso, con las herramientas que nos ofrece la democracia, poder definir cuál es el proyecto que puede imperar. En ese proyecto está Máximo Kirchner, presidente del PJ a nivel provincial. Vamos a ver cuándo se resuelve eso, porque hay algunas instancias presentadas, ¿no? Apelaciones y demás. Pero también se lo sugería a Manuel Fernández, ¿por qué no una interna? Que fue una creación de Néstor Kirchner, que podría hacer una historia sobre eso, de lo que fue la elaboración de las PASO, que limitó a muchas estructuras pequeñas a participar de un acontecimiento electoral, pero por la foto y película del 24, allí en el monumento, y el acto en el cementerio, que es el oficial de Mariel Fernández, creo que no hay instancias de unidad. Y sería saludable que aparezcan los proyectos para discutir. Para el gobierno, claramente, y avanza, porque son osados, en decir que ellos son lo nuevo, son la transformación, es la historia que empieza con ellos, y ustedes están al margen, están fuera. ¿Cómo se presentan los proyectos e ingresa en serio en Moreno una discusión sobre lo que es 20 años de aquí a 20 años, para darle algún tipo de certidumbre a la población?
si es este 21 o es el 23. Pero yo no creo que haya instancia de unidad posible ya, con todo lo que pasó, porque no es agua, es un río o un mar debajo del puente. Coincido con el análisis en lo estructural. Yo creo que desde la salida de Coco Lombardi, sí, claro, del gobierno municipal, se genera una instancia en la que los puentes de diálogo, los canales de comunicación se rompen con muchísimos sectores del peronismo. Aparte es una salida la que hacen con Coco Lombardi, que creo que es una falta de respeto. Primero por cómo se lo convocó a Lombardi y después sin ningún tipo de explicación de por qué se fue Lombardi, ¿no? Entonces, si se lo buscó por la historia, por el aporte que hizo él, me parecía a mí mucho más político decirle un gracias, más que el silencio. Seguramente. De hecho, peronismo, porque el peronismo le sale a responder en un abrazo a Lombardi. Sí, me parece que también la presencia de Lombardi el 24 con un rol protagónico, lo que genera también es ese reconocimiento, porque, a ver, insisto en retomar esto, de que yo no creo, y creo que muchos sectores del peronismo lo piensan de esta manera, no creo que los actores históricos, los dirigentes históricos, sea nuestro rol como generación que viene a instalarse en el mapa político y que viene a disputar proyectos, a disputar ideas, decirle a esos compañeros que tienen que retirarse, que tienen que irse a la casa, porque me parece que sería hasta un error estratégico y político. Digo, esos compañeros, Coco Lombardi, Mariano Güez, Lolo Gómez, Inés Iglesias, Adriana Palacio, son compañeros que tienen una experiencia enorme y que han sido el peronismo de Moreno durante los últimos 30 años. Nosotros pensar que somos la vanguardia iluminada y que venimos ciertos jóvenes a cambiar la política de Moreno sin escuchar, sin contemplar las experiencias de esos compañeros, me parece que sería un error diametral. Sí considero que el protagonismo de una generación, en ese trasvasamiento generacional que también decía el general, obviamente tiene que cambiar de protagonistas y tiene que ir dando lugar a que otros compañeros nos podamos ir instalando en ese mapa político. Ahora, pero de ninguna manera me parece que eso es antagónico con tener la escucha, tener la reflexión, poder aprender de compañeros que tienen una vasta y larga trayectoria. Y en esto que vos planteabas recientemente, me parece que la unidad uno la intentó, creo que todos los espacios políticos de Moreno, recuerdo que han tenido gestos de unidad y han buscado desde el comienzo de esta gestión aportar a que este proyecto se fortalezca y contengan todo el peronismo. Porque hay alguna cuestión que es trascendental también, que tiene que ver con que hoy el mapa político nacional y provincial no es para tirar manteca al techo y no se puede pensar que la elección de 2021 va a ser cómoda y sencilla. Digo, me parece que la pandemia, el contexto económico, algunas decisiones erróneas también en materia económica, generan un escenario en donde puede haber una polarización muy fuerte con el sector de Cambiemos y puede estar en riesgo una parte de la elección. Si eso lo trasladás a un distrito como Moreno, que tiene un caudal de voto peronista muy importante, que no está unificado, que no está cohesionado, que no tiene una homogeneidad que permita contemplar las heterogeneidades, pero en un proyecto de homogeneidad, y obviamente me parece que lo que va a pasar, y no sé si en el 2023, tal vez un poco antes, tal vez ahora, es que se empiecen a consolidar o a conformar proyectos políticos que planteen una alternativa a un sector que es parte del peronismo, pero que tal vez la lógica de construcción es sectaria, tal vez es excluyente, tal vez busca consolidar una porción del peronismo, y me parece que el rol que se necesita en esta etapa es consolidar otro modelo, que es un modelo en donde el peronismo integralmente sea parte y cada uno tenga un lugar desde donde aportar. ¿En dónde ubicás lo sectario? En este tipo de cuestiones, me parece que está claro que... Yo puedo entender, para que se comprenda en este momento de la charla que tengo con Ismael, que esta separación o divorcio entre lo que es el viejo peronismo clásico, como se dice, ortodoxo, pejotismo, de lo nuevo que emerge, hay un corte ahí, no hay trasvasamiento, hay un corte. Ahora, hacia abajo, hablando con trabajadores municipales, con empleados, ¿no?, con obreros, no sienten pertenencia a la estructura de gobierno de Mariel Fernández. Por lo tanto, lo sectario, en la pregunta, va mucho más allá de lo que es la línea dirigencial, de los grandes, los que tuvieron experiencia, sino arriba, al medio y abajo. ¿En dónde aparece ese sectarismo? Por eso te digo, cuando uno mira la foto del 24, lo primero que se ve a grandes rasgos son la exclusión de los grandes dirigentes históricos de lo que sería el armado, la construcción política del Estado municipal.
Pero eso no se agota ahí. Yo te puedo asegurar que hay un montón de espacios políticos, hay una gran cantidad de referentes jóvenes, terminales nacionales y provinciales que tienen referentes jóvenes hoy en la actualidad de la política de Moreno, que tampoco forman parte. Y que tampoco sienten que hoy haya un lugar en donde sentarse a discutir política, en donde se pueda plantear cuestiones en las que uno puede no estar de acuerdo, donde pueda apoyar la que está de acuerdo. Digo, ese lugar no existe y lo que está faltando es esa conformación. Nosotros, ha pasado en este último tiempo y en relación a esto que vos bien mencionás, naturalmente los sectores del peronismo, tanto los dirigentes históricos como los sectores más generacionalmente afines, se empiezan a juntar y a plantear esta realidad. Digo, esto no es algo que... me parece que tenemos una responsabilidad también de uno, si no es parte, si no se siente parte, también no va a dejar de hacer política y va a buscar las alternativas con los compañeros con los cuales poder fortalecernos y plantear una alternativa política. Nosotros creemos que lo ideal sería, en relación a la pregunta de la interna que vos hacías, sí. Digo, es una herramienta que creó Néstor, es una herramienta que la intendenta muy bien la respaldó en el 2019 con mucho tino, porque me parece que la situación lo ameritaba. Después se demuestra que había 7 listas y hoy el escenario es prácticamente igual, o te diría un poco más dividido incluso. Bueno, hoy con la intendenta municipal, con Mariel Fernández, está Walter Correa, que era peronismo de todos. Sí. Si miro las otras listas, es decir, Festa está definido en jugar con lista corta, estaba Barreiro, está Cintia González, está, bueno, Pueblo Libre, que era parte del oficialismo y ya no lo es, Damián Contreras, es decir, esto que estoy mencionando está fuera, salvo Correa, está fuera. Y entonces, si no hay internas, ¿qué hacen? No, ¿le ponen el voto a Mariel? ¿Es lista sábana? ¿Cierran los ojos? Yo creo que se va a dar en esta instancia ese tipo de definiciones, van a aparecer si hay posibilidades de que haya una interna en donde se discutan esta diferencia interna. Lo que sí yo creo como peronista es que siempre la alternativa peronista, si no hay esa herramienta de discusión, si no se puede generar una instancia de interna en donde se puedan las diferencias políticas concluir en una síntesis, yo nunca estuve de acuerdo con ninguna de las instancias en las que pasaron tal vez en 2019 o en el año 2015, en donde sectores del peronismo tal vez por cuestiones de enojos particulares o por diferencias políticas o con quién encarnaba el peronismo en ese momento, por ahí buscaban alternativas hacia sectores que podían competir con el peronismo, pero cambiemos específicamente. Sí. Yo voto siempre peronismo. Yo creo que hay que dar la discusión adentro, hay que generar instancias en donde se pueda participar. Si no se puede participar, hay que construir una alternativa y un proyecto que pueda disputar electoralmente. Y si esa instancia no se da, como ha pasado muchísimas veces, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Moreno es que siga teniendo peronismo. Obviamente yo discuto la manera en que el peronismo en la actualidad por ahí ejerce la construcción política e incluso la gestión. Pero me parece que digo, no se puede pensar o fomentar que sectores del peronismo terminen con aliados o unificados con sectores de la derecha, que para mí es el límite, son los sectores de la derecha y los sectores de Cambiemos. Porque básicamente hay un modelo ideológico con el cual no se puede comulgar de ninguna manera. 2 preguntas finales. La gestión. Esto que estamos analizando tiene que ver con la arquitectura de la política. Después están los obreros de la política y ahí ingresa lo que significa la gestión y cómo la población ve el desenvolvimiento de Mariel Fernández y su gabinete o su plan de gobierno en los territorios y en los barrios. ¿Encontrás vos algunos tópicos alentadores, positivos? Porque dinero baja, a diferencia de lo que fue en la gestión de Festa, porque estaba Macri Vidal, ¿no? Es una ayuda permanente que la necesita Moreno. El tema es cómo se aplica eso. Puede haber un desembolso de muchísimos millones de pesos, pero si la demora, si lo administrativo no está bien aceitado, se dilata, se extiende, entonces no llega a dar una respuesta que es insuficiente, pero respuesta al fin, dicen algunos que tienen una mirada más positivista. Mirá, yo creo que obviamente el contexto económico es diametralmente opuesto al que pasó con la gestión anterior de Moreno, y me tocó vivirlo en un área como desarrollo social en donde administrábamos miseria. Hoy lo que yo veo, me parece que hay un descontento muy grande que se viene acentuando, lamentablemente, en los vecinos de Moreno, que se viene acentuando ese descontento, esa disconformidad, esa sensación de que las principales problemáticas no se resuelven. Y no me quiero basar solamente en pensar en la infraestructura, porque obviamente uno piensa en la infraestructura del distrito y dice, bueno,
Hay muchísimo para hacer y se necesitan obras grandes que llevan tiempo, que se gestionan con el Estado nacional y provincial. Sí, lo que me parece que afecta al descrédito de la gestión son los pocos lazos y los pocos puentes con la comunidad en resolver cuestiones más chicas y pequeñas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, digo, hay un instrumento que yo valoro mucho, que fue en la gestión de Mariano Güez, que eran las mesas barriales. Digo, si bien el resultado en la elección de Mariano Güez en 2015 fue la derrota en la interna, hay mucha gente que creía satisfactorio y positivo un formato de gestión en donde los vecinos se reunían y manifestaban la problemática más chiquita, que esa sí era factible de resolver y de atender en lo inmediato. Bueno, ahí aparecía presupuesto participativo, recuerdo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Insuficiente. Insuficiente, sí. A ver, era una herramienta a mejorar muchísimo, que tenía un montón de limitaciones. Ahora, ¿qué permitía? El contacto permanente y cotidiano con todos los barrios de Moreno y con los vecinos que libremente podían acercar y plantear una problemática que la resolución no implicaba miles de millones de pesos destinados en obra pública. ¿Qué pasa? Creo que hoy faltan esos puentes y esos nexos con la comunidad, que lo que hacen que ya no solo no se resuelva la gran problemática estructural, sino que también la cuestión más pequeña y cotidiana, y que por ahí tenga que ver con una luminaria, y que tenga que ver con que la calle, si no se va a hacer un asfalto integral, tenga una reparación que permita que sea transitable. Mirá que es un gobierno de las comunidades. Sí. Lo dicen. Sí. Es un eslogan. Bueno, a veces es un eslogan. Digo, me parece que se tienen que generar otras instancias, porque me parece que, así como te digo una cosa, te digo que también creo que están a tiempo todavía de la gestión de generar una instancia de diálogo mucho más cercano con los vecinos, de generar este contacto permanente con la comunidad que permita resolver cuestiones que, como te digo, son cotidianas, son diarias, y que a los vecinos le van generando ese enfado, ese enojo, ese descrédito, porque no solo se te suma los grandes problemas estructurales de Moreno de hace 30 años, sino que también se te suma que lo cotidiano no termina de resolverse. Entonces por ahí me parece que esa vuelta de rosca sería importante que se dé en la gestión, que se busquen los canales, los mecanismos, los dispositivos que permitan que eso se vaya paliando, que seguramente va a ser en beneficio de que la gestión pueda frenar un poco esta sensación de desazón que yo siento que alberga a muchos vecinos de Moreno. La última pregunta, sos joven, sos del cuadro de la 1945. ¿Qué maduraste para no ver en la foto de los viejos el espanto que algunos dicen es? Sí, creo que uno va entendiendo el peronismo, uno lo comprende, se comprende el peronismo. Y yo creo que muchas veces uno tiene, me pasó en otras instancias, en otra época tal vez de mi devenir político, de querer asignar todas las problemáticas y todos los males a ciertos dirigentes y creer que lo nuevo, lo que venía a reemplazar era la garantía de... Y no hay garantías ni en jóvenes, ni hay garantías... Ser joven de por sí no es una garantía, ni es algo que te genera naturalmente la condición de una buena y sana política. Y también me parece que hay que ser muy humilde en esto y entender que si bien pudo haber grandes errores y tal vez Moreno tuvo muchos años en que se podrían haber hecho muchas más cuestiones en materia de gestión, nadie puede desconocer la historia de muchos de esos dirigentes y las luchas que han dado y los éxitos que también han tenido, porque digo, si pensamos en la figura de Mariano Güez condujo políticamente el distrito 20 años. ¿Hubo errores de gestión? Sí, seguramente tal vez sí. Ahora, para que haya podido conducir el distrito 20 años tenía que tener un formato de conducción, de construcción, de contención del peronismo y también de gestión. Y entonces me parece que hay que aprender de eso y hay que tener esa humildad y esa posibilidad de interactuar con estos actores para aprender, para poder conformar una alternativa a futuro que sea coherente, que sea cohesionada y que los vecinos les interese. Los vecinos puedan realmente ver que existe un proyecto político o que somos una generación que venimos a conformar un proyecto político para dar soluciones a los vecinos realmente. Y me parece que en eso no pueden estar afuera los compañeros y los dirigentes históricos, que creo que todavía tienen muchísimo para aportar y están, me parece, en ese camino, y creo que ese es el rol en el que hoy se ven que pueden ocupar.